Ok, muchachos, entonces vamos a empezar nosotros a ver movimiento circular. Para mirar ese movimiento circular, pues vamos a dejar que alguien nos cuente un poquito de qué se trata ese movimiento circular. Cuando tienes el ventilador encendido, cuando estás en la rueda de la fortuna y ya está girando, y las ruedas de una bicicleta que se mueven con velocidad constante, tienen en común que siempre tardan el mismo tiempo en dar una vuelta completa, es decir, describen un movimiento circular uniforme. Marco teórico. El movimiento circular uniforme es el estudio del movimiento de una partícula que sigue una trayectoria circular que es uniforme, ya que tarda siempre el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Por ejemplo, la rueda de esta bicicleta tiene un movimiento circular uniforme ya que avanza a velocidad constante. El tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta se le denomina periodo y lo identificaremos con la letra T. El número de vueltas que una partícula da en una unidad de tiempo se le denomina frecuencia y lo identificaremos con la letra F. En este caso, da 4 vueltas por 12 segundos. La frecuencia y el periodo se conectan mediante la fórmula F igual 1 partido por T. El periodo se mide en segundos y la frecuencia en Hz en unidades del sistema internacional. La partícula tiene un periodo y una frecuencia constante, pero lo que varía es su vector velocidad, el cual tiene siempre la misma magnitud, pero cambia su dirección y sentido, como vemos en la siguiente animación. Es por ello que se produce la aceleración centrípeta, cuya dirección es radial y va hacia el centro de la curvatura. Para poder calcular la aceleración centrípeta necesitamos la velocidad y el radio. Entonces, resaltando, decimos el tiempo que se demora una partícula en dar la vuelta completa se llama periodo. Resaltémoslo acá. El tiempo que demora desde acá en ir, dar la vuelta y volver a este mismo punto, ¡pam!, se llama periodo. ¿Listo? Ahora, el número de vueltas que alcanza a dar en un segundo se llama frecuencia. Entonces vamos a contar desde acá. Tun, vamos a decir 1. Entonces dio un cuarto de vuelta en un segundo, ¿cierto? Entonces la frecuencia sería de un cuarto. ¿Listo? Ok. Ya decimos entonces T es lo que entenderemos como periodo. Efectivamente es un tiempo y como es un tiempo entonces se hará en unidades de segundos. Y la frecuencia es el número de vueltas que alcanza a dar en un segundo. ¿Listo? Esa frecuencia generalmente se da en Hertz. Lo escribimos como Hz. Ahora, hay una relación entre el periodo y la frecuencia. Decimos entonces, el periodo sería igual a 1 sobre F. Esa es la relación que existe. Son inversos. ¿Listo? El periodo y la frecuencia son inversos. Ok. Veremos acá, cuando le damos a esto trabajar, veremos entonces que hay una flechita que siempre está dirigida hacia el centro. Esa flechita que está dirigida hacia el centro la llamamos aceleración centrípeta. Si hay una aceleración centrípeta, pues quiere decir que también hay una fuerza centrípeta. ¿Listo? Y además, la partícula, fíjense que va hacia el lado de acá. Entonces ahí aparece una flechita que va a ser la velocidad. Esta flechita verde entonces indica la velocidad. Esa velocidad se llama velocidad tangencial. ¿Listo? Entonces ahí ya vemos que aparece una cosa que se llama la aceleración centrípeta y otra que se llama la velocidad tangencial. Sin embargo, pues aparecen otros términos. Vamos a verlos. En ese mismo movimiento circular aparecen dos velocidades. Vamos a ver. Aquí tengo una mariquita roja. Esa mariquita la voy a colocar aquí en el borde. Y entonces la voy a poner a dar vueltas.
aparece entonces esa flechita verde que nosotros dijimos que es la velocidad y una flechita roja pequeñita que dijimos que era la aceleración centrípeta. Esa flechita verde me habla entonces, dijimos, de la velocidad tangencial, es decir, la velocidad que va ahí en el borde. ¿Listo? Esa velocidad tangencial pues depende de lo lejos que esté del centro. ¿Vale? Esa velocidad tangencial es más si estamos más alejados del centro. Ahora pongamos esta mariquita verde. Y entonces decimos nosotros, vamos a ponerlos a rodar. Y entonces vemos que la flechita de la mariquita roja es más grande, lleva más velocidad tangencial que esta pequeñita, ¿cierto? Entonces esa velocidad tangencial depende del radio, depende de lo lejos que estemos del centro. ¿Listo? Sin embargo, pues aparece otra velocidad importante. Es la velocidad angular. Esa velocidad angular es la lectura que hace este radio que estoy nombrando acá. La lectura que hace este radio a medida que va leyendo el círculo, ¿cierto? Esa velocidad angular, como está por el radio, entonces está leyendo unos grados. ¿Listo? Fíjense. Esa velocidad angular no depende entonces de lo cerca o lo lejos que esté del centro, porque es la lectura de un radio, como la lectura de un submarino, del lector de un submarino, del radar de un submarino. Va leyendo un número de grados, ¿cierto? Entonces, esta vez esa velocidad no depende de si está más cerquita o más lejos, porque está leyendo es todo el barrido de los grados que está recorriendo. En este caso, pues 360 grados. ¿Listo? Ok. La velocidad tangencial es una velocidad, entonces, igual que como nosotros siempre hablamos de velocidades, siempre hablamos de distancia sobre tiempo, ¿verdad? Pero pues entonces la velocidad tangencial dice que es el recorrido que se está haciendo por el borde, o sea, el perímetro. Si recuerdan, el perímetro nosotros lo poníamos como 2pi r. Ahí estaba entonces, esa es la distancia que recorre la mariquita por el borde, ¿cierto? 2pi r, el perímetro de ese círculo que está haciendo. Sobre el tiempo, dijimos que el tiempo que demora en dar la vuelta completa es el periodo. Y ese periodo lo vamos a poner como t. O sea que la velocidad tangencial estaría como 2pi r sobre t. Ok. Ahora la velocidad angular, esa velocidad angular la vamos a escribir nosotros con un omega. Así. Esa velocidad angular entonces ya no hablaremos de una distancia, ¿no? Sino hablaremos de un ángulo. En vez de la distancia, entonces vamos a decir que lo que recorre es un ángulo. Entonces diremos que la velocidad angular es el ángulo sobre el periodo. Pero pues, como ustedes son tan técnicos, entonces siempre dirán que el ángulo son 360 grados. O sea, el ángulo son 2pi. ¿Cierto? Entonces, diremos la velocidad angular, será entonces siempre será 2pi sobre t. Y entonces ya tenemos la velocidad angular. ¿Listo? La velocidad tangencial será entonces 2pi r sobre t. Y la velocidad angular será igual a 2pi sobre t. Bueno, aquí hay una cosa importante. Si estoy diciendo aquí que es una velocidad tangencial, pues estoy recorriendo una distancia. Por lo tanto, este pi vale 3.14. Pero si yo estoy hablando de una velocidad angular, entonces estoy recorriendo un ángulo. Entonces este pi valdrá no 3,14 sino 180 grados. ¿Listo? Entonces ya tenemos velocidad tangencial, velocidad angular. La velocidad tangencial es la que se recorre por el borde. Esa es la velocidad tangencial, ¿cierto? Y la velocidad angular es el recorrido que hace este radio, ¿cierto? Esa sería la velocidad angular.
Ahí está la diferencia. ¿Listo? Ok. Ahora, ya después de mirar velocidad, pues entonces vamos a mirar aceleración. Entonces decimos, la aceleración está dirigida hacia el centro. Fíjense que cuando ustedes, por ejemplo, juegan yoyo, entonces sienten, si hacen la vuelta al mundo, sienten que el yoyo se quisiera escapar y entonces están haciendo una fuerza hacia el centro, ¿cierto? Como hay una fuerza hacia el centro y decimos que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces efectivamente hay una aceleración que va hacia el centro. Esa es la aceleración centrípeta, ¿listo? Hola, bienvenidos a Tesla. ¿Sabes cómo funciona el centrifugado de tu lavadora? En este episodio explicaré qué es la fuerza centrípeta y cómo cambia la dirección de movimiento de los objetos. La fuerza centrípeta es una fuerza o componente de una fuerza que actúa sobre un objeto que se mueve en una curva y lo atrae hacia el centro de su trayectoria. La palabra centrípeta significa que busca el centro en griego. Voy a hacer una pequeña demostración. Levantaré esta canica sin tocarla, pero utilizaré una copa. Cuando muevo la copa y la superficie de esta toca la canica, ejerce una fuerza sobre ella. Cuando la canica se empieza a mover, la copa empuja la canica hacia el centro, causando que se mueva en círculos. Además, como la copa es curva, no solo empuja la canica hacia el centro, sino también hacia arriba. La componente de la fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia es lo que llamamos fuerza centrípeta. Sin embargo, existe otra fuerza, llamada fuerza centrífuga, que usualmente se confunde con la que acabamos de mencionar. La diferencia es que la fuerza centrípeta es la que apunta hacia el centro de la circunferencia que describe un objeto, mientras que la fuerza centrífuga es una fuerza imaginaria que apunta hacia fuera de la circunferencia, pero solo existe desde el punto de vista del objeto que gira. Por ejemplo, esto sucede cuando estamos en un auto que gira en una curva y nos vamos para el lado opuesto al que gira el carro. Para una persona que nos ve desde fuera del auto, esta fuerza no existe. Lo que sí notan es la fuerza centrípeta que ejerce el auto sobre nosotros, para que nos movamos en un círculo junto a él. Pero, a pesar que la fuerza centrífuga no es real, sus efectos sí que lo son. Veamos esto con un ejemplo. Acá tengo un pequeño recipiente con agua. Si lo muevo en un círculo, así, vemos que el agua no se cae. Entonces, ¿cómo podemos explicar este fenómeno si la fuerza centrífuga no existe? Para esto, debemos conocer una de las consecuencias de la primera ley de Newton. Un objeto se mueve en línea recta a menos que una fuerza externa se lo impida. Lo que realmente sucede con el agua del recipiente es que, de acuerdo a esta ley, tiende a seguir moviéndose en línea recta, pero choca con las paredes del recipiente y queda atrapada cuando da vuelta. Entonces, ¿qué sucede cuando un objeto sólido se mueve en un círculo y de repente la fuerza centrípeta desaparece? Para ver qué pasa, utilizaré la canica del experimento anterior y la haré girar usando este recipiente. ¿Qué crees que sucederá con la canica cuando levante el recipiente? A. Se moverá en línea recta. B. Se moverá en un círculo más grande. O C. Se moverá en un círculo más pequeño. La respuesta correcta es la A. La canica giraba debido a la fuerza que el recipiente hacía sobre esta. Si recuerdan, de acuerdo a la primera ley de Newton, un objeto tiende a moverse en línea recta a menos que una fuerza se lo impida. Cuando quité el recipiente, esta fuerza desapareció, lo que le permitió a la canica seguir esa trayectoria. Lo mismo sucede en las lavadoras. Cuando se inicia el proceso llamado centrifugado, el tambor gira rápidamente y empuja la ropa, de forma que se pega a las paredes y se mueve en un círculo. Sin embargo, las gotas de agua viajan en línea recta, y como son más pequeñas que los orificios del tambor, salen volando, lo que ayuda a secar un poco la ropa. Entonces, en resumen, vemos pues que en el movimiento circular aparece entonces una velocidad tangencial, aparece una velocidad angular, ¿cierto? Y además entendimos
que el tiempo que se demora una partícula en dar la vuelta completa se llama periodo y que la cantidad de vueltas que alcanza a dar la partícula en un segundo se llama frecuencia. ¿Listo? Ok. Por ahora, mis muchachos, entonces háganme solamente resumen de este tema en su cuadernito y me envían la foto. ¿Listo? Chao.